Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta actividad propuesta por el Colegio Médico de Catamarca. En esta ocasión vamos a tener el gran gusto de compartir este espacio con el señor director del Instituto Anlis Malbrán de la ciudad de Buenos Aires, Pascual Fidelio, quien va a estar acompañado con parte de su equipo que hoy está representado por la doctora Claudia Perandones y Alexis Edelstein. La doctora Perandones es encargada, secretaria técnico y científica del Instituto Anlis Malbrán. Alexis Edelstein es encargado del área de contención biológica del Anlis Malbrán en la ciudad de Buenos Aires. Comentarles, antes, sin dejar de agradecerle a nuestros invitados por aceptar esta propuesta desde Catamarca, que nos van a acompañar en el panel la bioquímica Verónica Campi. Ella es directora del Laboratorio Central del Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca. El doctor Enrique Ocampos, él es bioquímico, él actualmente es presidente del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Catamarca y además desempeña su tarea asistencial en la profesión como propietario de un laboratorio acá en nuestra ciudad de Catamarca. El doctor Edgardo Varela es el médico especialista en tocoginecología y actualmente es el presidente del Círculo Médico de la provincia de Catamarca. Termina de constituir el panel el doctor Mauricio Figueroa. Él es médico especialista en medicina interna y actualmente es secretario general del Colegio de Médicos de Catamarca. Antes de dar inicio al panel, quería comentarles que en nuestra provincia nosotros tenemos dos instituciones que nuclean a los médicos de Catamarca, y una es el Colegio de Médicos de Catamarca, que es la institución que regula la matrícula profesional en la provincia, la otorga tanto las matrículas profesionales como de especialistas, y el Círculo Médico de Catamarca nuclea a los socios, a sus socios, que son los médicos que prestan servicio a través de las distintas obras sociales en el subsistema de salud privada. Por eso la idea de que participe Colegio de Médicos y Círculo Médico es ver la aplicabilidad de todo lo que de ustedes podamos escuchar, tanto en el subsector público de salud como en el subsector privado de salud en la provincia de Catamarca. También quería comentarles que desde el año 2017, nuestro Colegio de Médicos, y en honor al doctor Carlos Gregorio Malbrán, que es un ilustre catamarqueño nacido en el año 1862 en Andalgalá, nuestro Colegio de Médicos ha instaurado un premio que lleva su nombre, que es el premio Doctor Carlos Gregorio Malbrán. La figura del doctor y su nombre en estos momentos está siendo muy reconocida y conocida, pero nuestro Colegio de Médicos, en honor a su trayectoria por haber sido el primer médico que se doctoró en nuestra provincia de Catamarca allá por el año 1887, premia con este galardón a todos nuestros médicos que obtengan el título de doctor en medicina y cirugía en nuestra provincia. Así que vaya nuestro homenaje al doctor Carlos Gregorio Malbrán, no tan solo en nuestro premio, sino en el trabajo que todos ustedes hacen a cotidiano. Así que bueno, me gustaría, Pascual, si podría empezar la charla comentándonos un poquito cómo ha sido todo este tiempo de trabajo y de tarea que ha tenido Anlis Malbrán y todo su equipo en esta pandemia, y por qué no también cuál es a grandes rasgos el trabajo que cotidianamente hacen en nuestro país. Hola, bueno, buenos días para todos. Gracias, Guillermo, y a toda la gente que hoy está acompañándonos. Y también un saludo especial al doctor Pablo Marín, secretario de Extensión Universitaria de allí del Colegio de Médicos, que también, junto con Guillermo, oficiaron de puente para que esto
salga al aire, ¿no? Así que bueno, agradecerles a todos. Un saludo especial allá a Claudia y Alexis. Ahora ellos están en Buenos Aires y yo en Mar del Plata. La primera cosa que tengo que decir es que excusarme porque en un rato tengo que ir a una serie de reuniones acá en el Instituto Nacional de Epidemiología, así que pido disculpas por esta interrupción antes de que finalice la videoconferencia de hoy. Así que bueno, mirá a Guillermo y a todos los colegas, la verdad es que Malbrán comenzó a trabajar esto allá por enero, febrero. También Claudia y Alexis les pueden comentar mucho mejor esto, pero la verdad es que el trabajo del Instituto Malbrán, tanto de los científicos y técnicos, como del personal administrativo, de todo el conjunto que conforma una institución tan señera, ¿no? Y me uno al homenaje que le hacen al doctor Malbrán. La verdad que es un trabajo que no aparece ahora. Esto tiene décadas y la conformación de un equipo científico y técnico comprometido con la ciencia, la tecnología al servicio de la salud pública es un orgullo para todos los argentinos. Así que bueno, como te decía, desde enero se empezó a vislumbrar la posibilidad de una problemática profunda con la aparición en Wuhan de este virus, y allá Claudia y todo el equipo ya empezaron a agilizar compras y desarrollos para estar en el momento que hiciera falta con lo que hiciera falta. Así que la verdad es que una visión previa de este asunto muy importante, porque ya se había tenido experiencia cercana, digamos, en 2009 con la H1N1, así que el Malbrán trabajando a full. Y bueno, como todo el mundo sabe, se comenzaron a hacer los test centralizadamente en Malbrán en marzo, y después con las compras que se habían iniciado 2 meses antes, se pudo descentralizar. La realidad es que en un primer momento a todas las jurisdicciones del país, a través de la red de laboratorios de virosis respiratorias, y después ya llegando a laboratorios asociados, digamos, que fuimos sumando y se fueron sumando, de universidades, de hospitales, etcétera, etcétera. Hoy creo que ya son más, ahí Claudia por ahí me puede corregir después, pero más de 120, casi 130 quizás, laboratorios entre públicos y privados del país que realizan el test de COVID. Así que bueno, en ese sentido, bueno, por supuesto también resaltar los logros de la detección del genoma y después de la fotografía electrónica del virus, más otros desarrollos que seguramente Claudia y Alexis van a contar, porque firmamos varios convenios con empresas privadas y con universidades que están desarrollando kits y otros avances, y también desde nuestro ALIS Malbrán trabajando en ver de producir alguna, bueno, la verdad no lo puedo decir todavía, pero bueno, trabajando a full con el Instituto Nacional de Producción de Biológicos. Así que bueno, muy contentos de que ALIS Malbrán pueda desarrollar su tarea, pueda ser pionero, pueda hacer referencia, pero esto no se logra si no hay un apoyo claro del Ministerio de Salud de la Nación y de la Presidencia. Así que bueno, creo que me empiezo a repetir, así que le voy a dar el paso a Guillermo y bueno, que tengamos una excelente jornada. Bueno, muchas gracias, Pascual. Mauricio. Bueno, buen día a todos, y la verdad que, como decía el doctor Guillermo, un honor tener acá reunidos a un grupo de excelencia desde Buenos Aires y bueno, Mar del Plata, doctor Fidelio, junto con nuestra gente, Verónica, Enrique y el doctor Edgardo,
para sacar a luz esto de los testeos, un tema discutido en nuestro país en el último tiempo, desde el comienzo de la pandemia, y en esta doctora Claudia y al doctor Alexis para preguntarle un poco y felicitarla primero, doctora Claudia, por el descubrimiento, el aislamiento del genoma del SARS-CoV-2 acá en Argentina, y puntualmente preguntarle de la aplicación clínica que tiene este descubrimiento hacia nosotros los médicos y, bueno, por extensión a la población general. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, antes de responder la pregunta, me gustaría hacerles un pedido a ustedes que están ahí, porque siempre nos dijeron que fue el discurso del doctor Carlos Malbrán como senador en el Senado Nacional, que fue un discurso tan importante que logró la cesión de este predio para el desarrollo de una oficina de salud pública en ese momento. Y la verdad que nunca pudimos obtener esa pieza para tenerla como otro de los impugnables nuestros acá en Malbrán, porque de hecho nuestra fundación dependió del impacto y del conocimiento del doctor en el armado de esa presentación para los demás miembros del Senado. Así que si ustedes tienen alguna posibilidad de rastrear ese documento y de algún modo hacérnoslo llegar, la verdad que para nosotros sería muy importante para agradecer una vez más su visión, su conocimiento, su capacidad de prever lo que iba a ser relevante en el futuro. Yendo puntualmente a la pregunta, la realidad es que nosotros en aquel momento que fue el 7 de abril, presentamos la secuenciación del genoma de 3 pacientes afectados por COVID-19 debido a la presencia de SARS-CoV-2. La realidad es que ahora hay muchas más secuencias ya hechas, pero lo importante es que la relevancia pasa por distintos niveles. La primera lectura es citar y poner a la Liz Malbrán en el mapa de la ciencia del mundo. Es decir, no solamente es un tema de tener y disponer de la tecnología, sino de poder aplicarla del modo tal de lograr obtener las secuencias que muchos países intentaron y no pudieron colocar en esta plataforma global porque le faltó calidad, faltó la posibilidad de reproducibilidad de esas secuencias. Ahora, ¿para qué nos sirve desde el punto de vista clínico? La realidad es que el primero de los correlatos de tener la secuencia es poder saber si los blancos moleculares que nosotros estamos utilizando en aquel momento a partir del uso de test validados internacionalmente por OMS y por OPS, eran los blancos moleculares correctos para hacerlos en nuestro país, porque si nosotros estábamos utilizando para la investigación del genoma genes del virus que no estaban presentes con la misma información genética, teníamos la posibilidad de tener falsos negativos mayoritariamente, pero también en alguna otra situación falsos positivos. Entonces, la primera conclusión relevante es que validamos la utilización de las secuencias que estábamos usando para la investigación diagnóstica del día a día. Después, lo que se identificó es que existen en el gen del SARS-CoV-2, si bien tiene regiones que son constantes, hay regiones que tienen la posibilidad de mutar, porque es un gen ARN y entonces tiene una alta capacidad de cambio y de mutagénesis. Esas regiones de cambio son las que permiten obtener lo que se llaman signatures o firmas, que nos permiten identificar el origen
del genoma de ese virus con respecto al origen geográfico. O sea, pudimos obtener una georreferenciación de que en esos pacientes uno provenía de Estados Unidos la infección, en otro provenía de Europa y en otro provenía de Oriente, de Asia. Entonces, ese fue el segundo de los hallazgos y fue relevante porque ahora, con el nivel de circulación autóctona y propia que el virus está teniendo, vamos a encontrar esas huellas o signatures propias de la circulación del virus en nuestro país. Ese es el segundo valor. Por supuesto, en este trabajo también estamos encontrando cambios en ese genoma y algunos cambios pueden correlacionarse con una mayor transmisibilidad. Con esto que hoy tanto están citando, particularmente hoy en los medios, del R, que es el coeficiente de transmisibilidad del virus, y que, bueno, y ese R es constante, es para el coronavirus o es para cada cepa. Bueno, la realidad es que hay mutaciones que hacen que ese R se pueda modificar y por eso hay situaciones en las cuales a partir de un contacto de muy poco tiempo y de muy poca intensidad se ve un gran número de individuos contagiados. Obviamente que estos hallazgos nosotros los tenemos que corroborar en un número mucho más grande de secuencias para poder claramente decirle a nuestra población, bueno, hemos visto que este cambio conduce o genera una mayor posibilidad de transmisión, más allá de la propia que tiene el corona, que es muy alta. Por otro lado, experiencias previas de secuenciación de otros genomas virales que hemos hecho acá en el LIS nos permitieron aprender que hay ciertos cambios o mutaciones que se asocian a mayor riesgo de letalidad o mortalidad. Hoy por hoy nosotros la lectura que hacemos de aquellas personas que lamentablemente culminaron con un evento muerte al final del curso de la enfermedad, tenían en la mayoría de los casos algunos de los factores de riesgo como edad, hipertensión, diabetes o alguna comorbilidad. La realidad es que si bien eso es así y es una estratificación que se puede hacer desde el punto de vista clínico, nosotros con los hallazgos moleculares vamos a poder hacer dentro de esa estratificación general una búsqueda mucho más específica de ciertos cambios que condicionan mayor mortalidad. Para darles un ejemplo nuestro y bien propio, nosotros participamos y secuenciamos el genoma de Hanta en el brote de Puyén del año 2018-2019. Pregunto la fecha porque Alexis fue un sobreviviente del brote de Hanta anterior del 96, también. O sea, los dos somos bastante grandes y hemos cursado los dos brotes. En el segundo de los brotes, este reciente, nosotros, por ejemplo, encontramos una mutación en el genoma viral de Hanta que estaba presente en todos los individuos que morían. Era una condición necesaria para que se diera el evento muerte. ¿Sí? Obviamente que no era la única condición, pero la realidad es que hay este tipo de información que uno obtiene de la secuenciación del genoma que es muy útil. Nosotros en este momento, como les dije, estamos continuando con la secuenciación y probablemente tengamos novedades en poco tiempo con respecto a estas correlaciones de mayor letalidad, mayor transmisibilidad, pero nuestro gran objetivo también es, a partir del advenimiento de nuevas estrategias terapéuticas o potenciales estrategias terapéuticas, empezar a establecer correlaciones entre personas que respondieron o no, o tuvieron eventos adversos o no, a determinados esquemas terapéuticos, haciendo correlaciones con la secuencia del genoma viral que portan. Bueno, eso fue, digamos, como un pantallazo general de todo lo que la secuenciación genómica inicialmente nos está brindando y nos podrá brindar. Felicitaciones por el trabajo realizado a usted y a su equipo
nosotros, la verdad, doctora, esto para nosotros es extremadamente importante. En definitiva, y para clarificar, estamos teniendo algunas dificultades para escucharlos, perdonen, pero no sé si nos pasa solo a nosotros o a ustedes también. Sí, acá también. Acá también. Sí, sale como con demora, como ralentizado. ¿sí? ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, ¿Me ahí yo escuchan? te escucho. Bueno. No, que para nosotros desde nuestro lugar como colegio médico, pasar en blanco lo que la doctora nos acaba de transmitir, ¿no? Es decir, la secuenciación del genoma de SARS-CoV-2 en Argentina permite primero tener una importancia hacia la validación de las pruebas de diagnóstico, georreferenciar el virus, lo cual fue tan importante en el inicio de la epidemia, debido a que se puede determinar el origen, y algunas cuestiones que nos quedan un poco más claras, ¿no? Que de acuerdo a algunas improntas propias que fueron descubiertas, eso sirve también para entender la transmisión del virus y también para nosotros los médicos basados en el genoma entender que las distintas mutaciones dan características de transmisibilidad y también pronósticas de mortalidad en los pacientes de acuerdo a todo lo que ustedes nos informen, ¿no? Sí, en posibles temas futuras. Y ahí me surge una pregunta, doctora, si desde el inicio, desde aquel inicial, esto también abre o deja abierta una puerta para la vacuna que tanto esperamos, ¿no? Si esto es aplicable también en la búsqueda de la vacuna. Te escuchamos un poco cortado, pero te explico un poco, te comento algo con respecto a cuál es la relevancia de saber el genoma viral circulante. Como ustedes saben, la vacuna de influenza, que justamente se pudo desarrollar e implementar a partir de la pandemia de 2009, no tiene una fórmula estandarizada que sea igual todos los años. Nosotros, como Centro Internacional de Referencia para Influenza, lo que hacemos es informar todos los años cuáles fueron las cepas circulantes en función de hacer la secuenciación genómica del virus influenza que circuló en nuestro país. Informamos todas esas cepas para que en la fórmula vacunal de ese año esas cepas sean incluidas en los antígenos a incorporar en la fórmula vacunal. Tal como se hace en influenza, con corona va a pasar otro tanto lo mismo, o sea, poder secuenciar el genoma circulante va a permitir que nosotros hagamos una contribución para que la fórmula vacunal tenga las cepas que circulan en nuestro país, y no solo en nuestro país. Como tenemos la red y somos Laboratorio Nacional de Referencia, va a ser hasta jurisdiccional la identificación del genoma y de las secuencias que vamos a poder informar. O sea que es una contribución muy importante porque, por supuesto, la efectividad de una vacuna depende mucho, y eso ustedes lo saben mucho más que nosotros, de los antígenos y la información incluida en la formulación vacunal.
Así que cuanto más eficientes seamos en incluir aquellas cepas que son capaces de generar una respuesta inmunológica más abarcativa o más inclusiva, más eficiente va a ser el fenómeno de respuesta que podamos obtener después en nuestra población. Muchas gracias, doctora. Mauricio. Bien. Bueno, un poco incluir a Verónica y preguntarle cómo es la vinculación con el laboratorio de la provincia, con el ANLIS, cómo ha sido esta relación que ya es fluida de gripe, y bueno, ahora nuevamente se puso en marcha la validación desde allá a nuestro laboratorio. Hola, buenas tardes para todos. Nosotros iniciamos con el proceso de validación para fines de febrero, con el cual contamos con la presencia de Alexis, que nos acompañó, estuvo acá en nuestra provincia, constatando que la campana de bioseguridad que usamos está apta para el procesamiento de virus respiratorios. Prontamente, después que sucedió esto, se descentralizó el procesamiento de muestras, así que recibimos los reactivos pertinentes para esta pandemia, y actualmente estamos trabajando diariamente, incluyendo fines de semana, procesando muestras. Por otro lado, también contar que la provincia adquirió hace poco tiempo también un reactivo nuevo, un multiplex, que también agiliza nuestra tarea diaria. Bueno, básicamente es esta nuestra realidad. Todos los días, a medida que pasa el tiempo, tenemos un mayor número de muestras. Acá en nuestra provincia se ha reactivado, digamos, esta búsqueda, este screening, en principio porque somos una provincia que no cuenta con casos positivos, entonces de esta manera ampliar la búsqueda, sobre todo en situaciones como la de los camioneros, estudiar también la parte de geriátricos y también el personal de salud, creemos que sería como una acción importante para poder detectar prontamente los casos. Nosotros desde el Ministerio de Salud iniciamos con un trabajo a principio de año por el tema de dengue, donde se tomaron muchas acciones, sobre todo de bloqueo, y fue un trabajo que se viene iniciando desde el principio de año y es muy arduo la tarea que se realizó. Continuamos con esto cuando apareció el primer caso de COVID en la Argentina, reforzando y armando el grupo COE para poder trabajar más fortalecidos ante la presencia de algún paciente que pueda contener un caso positivo. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Con respecto a nuestra provincia, hace muy poquito tiempo también se creó el Hospital Monovalente, que lleva el nombre del doctor Carlos Malbrán, en donde se abrieron terapias intensivas de 33 camas y terapia intermedia de 35 camas, también con un pabellón para albergar pacientes leves, con un total de 70 camas. Actualmente funciona en este hospital un laboratorio clínico, de estudios clínicos, y las muestras son derivadas hacia el laboratorio central del Ministerio de Salud para ser procesadas. Bueno, básicamente esta es nuestra tarea diaria. Yo quería consultar con la gente de Malbrán qué experiencia tiene en cuanto a la toma de las muestras de acuerdo a los días de evolución de la enfermedad.
Bueno, muchas gracias por la actualización. Vimos en los medios la inauguración del hospital, así que bueno, con mucha alegría. Es un orgullo compartir este nombre, ¿no? La verdad, que hoy por hoy tiene tanta relevancia. En relación a tu consulta, nosotros ya hemos puesto a punto la determinación de la carga viral, con lo cual estamos haciendo monitoreos exhaustivos de cómo es la evolución del ciclo de replicación viral. Probablemente, como te digo, cuando tengamos números un poco más grandes, lo comuniquemos más formalmente. Pero la realidad es que estamos observando que entre el día 3 y el día 5 son los días en los cuales estamos encontrando, por lo menos en los pacientes sintomáticos, el mayor incremento de la carga viral. ¿Por qué aclaro en este tema de los sintomáticos? Porque hemos encontrado cargas virales enormes en chicos completamente asintomáticos, sin ni siquiera un síntoma leve respiratorio, lo cual es extremadamente llamativo y pareciera ser como muy especial de este virus. La evolución es que tenemos pacientes que pueden, básicamente se plantea, y de hecho se está planteando el alta de los pacientes a los 14 días con una negativización del test de PCR. Pero sabemos que hay pacientes, y hemos tenido pacientes que son excretores prolongados y que pueden tener cargas virales persistentes hasta 30 días de iniciado los síntomas de la infección. Si bien esto es algo que en teoría preocupa mucho, porque este individuo excretor prolongado se transforma en un individuo en el cual teóricamente nosotros deberíamos prolongar su situación de aislamiento, de contactos, la realidad es que hay literatura, ese no es un hallazgo nuestro, pero hay literatura que se ha publicado en el transcurso de esta semana y que proviene fundamentalmente de China, lo cual es lógico porque ellos están en una etapa más avanzada del estudio de la pandemia, en que aparentemente a partir del día 11, contado como día 1 el inicio de los síntomas, si bien se puede encontrar una persistencia de carga viral y de excreción viral en materia fecal, la infectividad viral caería drásticamente a partir del día 11. Con lo cual, ese es un hallazgo bastante alentador. Nosotros deberíamos, y estamos trabajando para corroborarlo, porque este es un hallazgo importante para determinar cuál es el biomarcador que uno tiene que utilizar para finalizar la etapa de aislamiento de una persona que ha tenido un curso clínico acompañado de una carga viral positiva. Pero bueno, un poco esa es la evolución, la clásica, como te digo, el pico entre el día 3 y 5, la persistencia de la presencia viral hasta el día 14. Por literatura podríamos decir que habría una reducción de la infectividad el día 11, pero hay excretores prolongados. Y de hecho, este tema de los excretores prolongados es el que también ha llevado a plantear si es posible la existencia de una reinfección con SARS-CoV-2, porque muchos pacientes que en la literatura se habían planteado como pacientes que habían resuelto su cuadro clínico y que habían negativizado el estudio de la PCR en tiempo real, al poco paso del tiempo tuvieron nuevamente una PCR positiva y alguna reagudización de síntomas. Sin embargo, aparentemente el mejor marcador para poder tratar de diferenciar entre una reinfección o una reactivación de una infección residual son las imágenes pulmonares por tomografía. Porque estos pacientes que mostraron reinfecciones teóricamente
no eran reinfectados, sino que se trataba de infecciones de carácter residual, porque nunca habían resuelto sus imágenes pulmonares y habían tenido sintomatología respiratoria, aunque sea leve, como el caso de la tos. Entonces, no hay que olvidarse que si uno hace el monitoreo de persistencia o no de carga viral a través de un hisopado nasofaríngeo, a veces puede ocurrir que el hisopado nasofaríngeo se negativice, pero que eso no sea absoluta garantía de una negativización completa de la presencia del genoma viral. Así que bueno, esa es un poco la experiencia y la información que les puedo dar con respecto a los ciclos de replicación viral y la persistencia de la secreción y de la eliminación. Hay mucho trabajo en curso con respecto a eso, creo que necesitamos más tiempo para poder dar información más concreta, no solamente nosotros, toda la comunidad científica necesita más tiempo para poder analizar la gran cantidad de fenómenos asociados a una pandemia de esta magnitud. Bueno, este es un buen mensaje y es importante que lo escuche toda la comunidad médica, porque muchas veces nos cuestionan el tiempo que nosotros ponemos de cuarentena a aquellas personas que vienen de afuera. Nosotros actualmente tenemos una cuarentena de 28 días para aquellos que vienen de otras provincias o del exterior, y muchas veces cuestionaban que ese tiempo era muy largo, era muy prolongado, y bueno, esta es una respuesta válida para que nosotros podamos dar cuando nos piden que acortemos esos tiempos. Otra consulta que quería hacer es que qué opina de la PCR en saliva, en muestras de saliva. En nuestra provincia, como sucede en la mayor parte del país, hay insumos, son escasos, como en el caso de los hisopos. ¿Usted qué opina de hacer PCR en muestras de saliva? Bueno, con respecto a este tema, yo lo que te puedo dar es información parcial de nuestra experiencia. No voy a hablar de la experiencia en el exterior, porque los colegas del hospital de New Haven plantearon que ellos tenían una eficiencia más alta en saliva que en hisopado nasofaríngeo, tanto en población infectada común como en trabajadores de la salud. Nuestra experiencia, haciendo nosotros la evaluación en muestras pareadas de hisopado naso u orofaríngeo con la obtención de una muestra de saliva en tubo seco por eliminación espontánea, sin estimulación externa de la salivación, mostraron una concordancia entre los resultados de ambas muestras de aproximadamente el 90.4% de los casos. Pero, siempre hay un pero que uno debe atender, el valor predictivo positivo de la saliva mostró ser extremadamente alto, casi un 99%. Esto quiere decir que cuando yo tengo un positivo en saliva, me tengo que quedar tranquila porque es un positivo certero, es un positivo seguro, pero el valor predictivo negativo es de aproximadamente el 68.9%, con lo cual, cuando yo tengo un negativo de saliva, tengo casi un 30% de posibilidad de que sea un falso negativo. Y la realidad es que en una pandemia como esta, el valor del resultado negativo creo que es hasta más importante que el del positivo desde el punto de vista de la implementación de medidas de salud pública. Porque el negativo va a determinar que yo vuelva a ese individuo a la comunidad y que ese individuo pueda volver a estar con un grupo de contactos amplio. Y si tengo un falso negativo, la realidad es que puedo tener un efecto de brote en clúster extremadamente peligroso. Con lo cual, primero, nosotros, por supuesto, hay que seguir investigando todos los fluidos que se puedan investigar y correlacionar con el que se considera como gold estándar son válidos. O sea, yo creo que hay que incorporar orina,
creo que hay que incorporar suero, no a nivel, estoy hablando fuera del contexto del trabajo clínico, estoy hablando del contexto de investigación, para poder evaluar por qué tenemos mayor representatividad de algunas muestras, algunos fluidos biológicos frente a otros. Pero más allá de eso, creo que la saliva puede ser una alternativa en cierto número de circunstancias. Primero, si no tenés hisopo, obviamente que antes de dejar sin estudio a un paciente, hay que pedirle una muestra de saliva en tubo seco. Eso es indudable. Si se trata de un paciente que tiene una condición neurológica que impide la toma o la colocación de un hisopo, cosa que es bastante posible, hay muchas personas que tienen edad avanzada o que tienen una discapacidad y que es imposible acceder a la toma de una muestra con hisopo, me parece que es una alternativa válida. Por otro lado, también es una alternativa válida en niños, ¿por qué? Y bueno, porque a veces es menos invasiva, y también puede ser una alternativa válida en casos en donde no cuento con un equipo de protección personal adecuado para el que tiene que tomar la muestra y no lo quiero poner en riesgo por la toma de una muestra. Entonces, como la muestra de saliva es una muestra autoadministrada, o sea, yo simplemente le doy el tubo al paciente y el paciente espontáneamente me lo devuelve, creo que también es una situación a considerar. Bueno, No sé si tienen más preguntas con respecto a este... muchas gracias, doctora Claudia. La mirada de nuestros bioquímicos desde el Colegio de Bioquímicos, Enrique. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, gracias al Colegio Médico por la invitación, gracias Guillermo, y gracias Malbrán por participar de sus conocimientos, que para nosotros hoy por hoy es muy importante, dado que nosotros estamos en una provincia con caso cero. Bueno, nosotros como laboratorios privados no tenemos laboratorios habilitados con biología molecular, así que todas las muestras, en un caso que comencemos a hisopar en la parte privada, vamos a tener que derivarlo al laboratorio del ministerio. Lo que sí vamos a tener que comenzar a hacer es la parte serológica, que bueno, eso un poco que quería también hablar, porque el problema que también nosotros vemos es que con el tema de los test rápidos que ahora están tan difundidos y tan en boga, tenemos el problema de que lo puede hacer cualquiera, porque piensan que es muy fácil, pero hay que tener en cuenta que tiene que ser hecho por un bioquímico, eso es fundamental, así que ese test que parece que es muy fácil, tiene varias capas, con varias reacciones que se producen en el interior, con lo cual hay que tener mucho cuidado con el tema de no tan solo la bioseguridad, que uno tiene que estar pendiente en todo momento, sino en el procesamiento de esa muestra. Y por supuesto la validación, que ahí es donde nosotros nos preocupa el tema de la validación, y acá quiero que participe el Malbrán en el sentido de que al no tener casos positivos nosotros, al margen de que podamos decir que ese test está bien hecho porque te da una raya que podemos visibilizar a simple vista de un control del test bien realizado, no lo puedo validar con un paciente, como usted está diciendo, doctora, porque no tenemos casos positivos. Entonces sí nos preocupa saber si esos test realmente van a ser útiles en nuestra provincia, o si la cepa de virus que puede llegar a andar circulando, en un caso que sea en Catamarca, sea acorde a los test que vengan de la mayoría de China o Corea. Ahora entró los test de CLIA, o sea, los electroquimioluminiscencia o ELISA, o quimioluminiscencia, que como usted dice, el valor predictivo negativo da mucho mayor seguridad, con mayor sensibilidad y mayor especificidad, así que eso estamos esperando nosotros comenzar a procesarlo para que sea útil a ver si es que realmente el virus está circulando en la provincia o no.
dado que ahora se están abriendo mayor cantidad de, digamos, se están abriendo la frontera y hay mayor circulación. Yo lo que quería preguntarle es, ¿qué opina usted? ¿Cómo podemos validar estos métodos, dado que nosotros no tenemos casos positivos, que tengamos pacientes que podamos realmente comparar que ese test esté bien hecho? Bueno, con respecto a tu pregunta, la utilización de test serológico ha sido muy controversial porque ha habido mucho en el mercado y, bueno, la realidad es que los niveles, como vos bien mencionaste, de sensibilidad y especificidad de lo disponible es bastante variable. Nosotros no tenemos en ANLIS una gran expertise en haber evaluado sueros para corona, porque no fue nuestra mayor actividad, pero por supuesto somos, casi te diría, en el equipo de biología hay elisólogos, gente que ha dedicado su vida a la realización de esos test. Entonces, coincido en que es muy importante que haya profesionales bioquímicos involucrados, no solamente en la lectura, sino en el momento de la toma de la muestra, porque como vos decís, no deja de ser una instancia en la cual la bioseguridad es relevante. O sea que eso me parece que es importante. Aunque sea un test rápido, no podemos considerarlo, no podemos divulgarlo como que es un test accesible para que sea autoadministrado o administrado por alguien que no sea un profesional. Eso como tema, digamos, básico. Y en relación a la falta de posibilidades de tener la validación, lo que se me ocurre, o sea, son dos situaciones, o que tratemos de poder enviarte sueros que hayan sido positivos, como para que ustedes puedan hacer mínimamente un mini proceso de validación a través de eso, o que alguna provincia vecina que también los haya tenido te lo pueda facilitar, pero si no es así, nosotros tenemos sueros positivos, que de hecho son los que utilizamos para el desarrollo de la inmunofluorescencia, y entonces tendríamos que coordinar la manera de hacerles llegar esos sueros como para que ustedes por lo menos puedan tener una certeza inicial de que los positivos están siendo positivos y en qué medida. Exacto. Sí, perdón, sería muy importante eso si lo podemos llegar a manejar a través del Ministerio del Laboratorio Verónica, ahí podrías estar vos también, recibir los sueros y a través del Colegio Bioquímico también podríamos dar participación al resto de los laboratorios que comiencen a procesar. Disculpa que te interrumpa. Nosotros lo que hicimos cuando empezamos a procesar las muestras y teníamos resultados negativos, nos comunicamos con los vecinos de La Rioja para que nos manden muestras positivas y nosotros actualmente en cada corrida procesamos como control interno estas muestras de pacientes positivos de La Rioja. Bueno. También podríamos coordinar para que desde La Rioja nos manden suero de estos pacientes. La otra pregunta que le quería hacer, doctora, es que cuando usted habla de la reinfección del virus, la reinfección esta, ¿se sabe si es con una cepa distinta a la que ya tiene ese paciente? Y si en un caso que haya reinfección, los anticuerpos, la IgG, ¿se sabe a qué nivel pueden no estar siendo protectivos en este caso? Bueno, la realidad es que un poco yo te mencionaba lo de la reinfección porque no se pudieron corroborar fehacientemente en la literatura reinfecciones, sino que se trataron de infecciones residuales mal interpretadas por la negativización transitoria de los test de biología molecular. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, la realidad es que, y haciendo, en China tuvieron tantos casos que tuvieron la posibilidad hasta de hacer secuenciación genómica del virus durante toda la evolución del paciente. O sea, cada paciente tuvo múltiples secuenciaciones
Y lo que sí se vio es que en estos casos de infección mal interpretada como reinfección, pero que se trataba de infección residual, la cepa iba sufriendo cambios producto de los cambios mutagénicos que un virus ARN va cursando en el transcurso del proceso de replicación y persistencia viral. Entonces, la realidad es que creo que este virus es un desafío, pero como otros virus, no es el único, en el caso del Hanta es exactamente igual, es un desafío para el sistema inmunológico porque no tenés un blanco estático, es un blanco móvil, es un blanco que va cambiando de genoma a medida que evoluciona el curso de la infección. Obviamente nosotros ahora estamos haciendo ensayos de neutralización para ver el valor que la respuesta inmune tiene en neutralizar el efecto citopático del virus a nivel in vitro, pero probablemente, como pasa en otros cuadros virales, existe una correlación entre la posibilidad de ver un efecto neutralizante in vitro y la capacidad protectiva que tengan esos anticuerpos generados. Y de acuerdo a sus criterios, en el caso nuestro de la provincia de Catamarca, que estamos con caso cero, ¿a quién considera que sería importante que comencemos a hacer los dosajes inmunoserológicos? Bueno, la realidad es que hay un documento emitido esta semana del National Health Institute del Reino Unido, que si bien el Reino Unido es un país que no tuvo buenos resultados, pero no por falta de capacidad, ni por falta de científicos, ni por falta de documentos. En realidad fue quizás una situación diversa la que lo llevó a no tener una evolución de la pandemia como la ocurrida en otros países. En esos documentos, que son muy interesantes, hablan de posibles estrategias para el monitoreo del día después de que pasa y que culmina la instancia del diagnóstico genómico. Es decir, cuando uno ya tiene que tener una mirada más epidemiológica y más amplia que exceda el marco del caso puntual. La realidad es que ellos plantean que es importante hacer el monitoreo de inmunoglobulina G en ciertas poblaciones que tienen más susceptibilidad de poder haber estado en contacto con el virus, tales como todas aquellas que implican geriátricos, instituciones de la salud, profesionales de la salud, población carcelaria y poblaciones de instituciones como por ejemplo ellos plantean las de las Fuerzas Armadas o lo de las Fuerzas Especiales. Creo que hacer testeos de cero prevalencia en ese tipo de poblaciones que tuvieron más chance de estar expuestos me parece que es una propuesta interesante para replicar. Nosotros también propusimos hacer estos testeos a los camioneros, que son una población de riesgo por la entrada y salida a distintas provincias. Y la última pregunta que le hago, doctora, en un caso que la IgG me dé positivo, ¿usted considera que el segundo paso sería hacerle el hisopado? A ver, desde el punto de vista estricto y formal, la indicación es cuando tenés una IgM positiva. Pero que la realidad es que el comportamiento viral del SARS-CoV-2 ha mostrado ser tan errático en la temporalidad de la aparición de los anticuerpos, en la persistencia de los anticuerpos y en la correlación con los niveles de carga viral y presencia de anticuerpos, que creo que sería importante, por lo menos hasta que tengamos una experiencia más afiatada y tengamos test de diagnósticos que tengan una sensibilidad y una especificidad mayor, hacer una técnica de genoma. Creo que sería importante. Gracias.
Ahí, justamente ahora voy a ir acá en Mar del Plata al Instituto Nacional de Epidemiología. Ellos tienen 2 proyectos de estudio de cero prevalencia, uno con la provincia de Buenos Aires y otro del mismo instituto nuestro, que es de ANLIS. Así que bueno, eventualmente podríamos quizá compartir cuál fue el diseño experimental, digamos, el N, etcétera, 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 con ustedes. Yo creo que sería bueno porque es compartiendo este conocimiento y compartiendo las experiencias como vamos aprendiendo de esto. Yo me tengo que ir en unos minutos, pero yo quería hacerle 2 preguntas a Alexis, aprovechando que hay médicos y bioquímicos en el panel. Después por ahí, porque esto que están conversando, estamos aprendiendo enormemente de las preguntas y lo que dice Claudia, pero también me gustaría conocer la opinión de Alexis en 2 cosas, en 2 temas. Uno es, ¿qué nos deja esta pandemia de aprendizaje, Alexis, en lo que vos has recorrido el país con todo el tema de bioseguridad? ¿Qué nos deja la pandemia para, por ejemplo, los médicos y los bioquímicos que están en la trinchera, ¿no? Que están todo el día con los pacientes, que están enfrentando al paciente, al enfermo? Porque ya sabemos que una cosa fue antes del HIV y una cosa fue después, cómo nos preparamos como químicos, como médicos para atender pacientes. Uno por ese lado. La otra pregunta, Alexis, es ¿cómo queda el sector de la salud pública en cuanto al hardware y al conocimiento y a la capacitación y a la expertise de nuestra gente, fundamentalmente de la salud pública, para enfrentar, ojalá que no lo tengamos que hacer, una posible nueva pandemia o alguna epidemia? ¿Cómo nos estamos preparando hacia adelante? Bueno, 2 preguntas muy interesantes y justo, digamos, son clave. Nosotros lo notamos en la pandemia, en el brote de hantavirus 2018-2019, puntualmente, ahí solo lo teníamos puntualmente en los laboratorios de Río Negro y Chubut, pero nos habíamos encontrado con un nivel en cuanto a lo edilicio, equipamiento de laboratorio y entrenamiento del personal, tanto de laboratorio como el del hospital, tanto médicos como enfermeros, muy heterogéneo. Teníamos laboratorios bien equipados con gente entrenada, laboratorios mal equipados con gente no entrenada, y todas las combinaciones. De hecho, el primer punto de alerta fue ese brote de hantavirus, porque encontramos cabinas de seguridad biológicas que no solo no estaban certificadas, sino que tenían los motores de extracción, por ejemplo, conectados al revés. Entonces, la cabina no tenía un desempeño como cabina de seguridad biológica porque no estaban bien conectadas. Eso fue un llamado de atención, lo cual generó que cuando empezó a detectarse, digamos, de epidemia a pandemia, en el caso del coronavirus, fue como un punto de inicio de preparar el sistema y empezar a monitorear un poco más, ya a nivel, digamos, nacional, el estado de los laboratorios. La verdad que en algún punto fue un poco sorprendente porque nosotros fundamentalmente visitamos las cabeceras provinciales. Es decir, que no estamos bajando a laboratorios menores, sino que vamos a los referentes que se conectan directamente con ANLIS Malbrán en múltiples redes temáticas. Y ahí nos encontramos con realidades muy diversas. No es que esta charla en particular sea con Catamarca, pero la experiencia, y Verónica puede dar fe, con Catamarca fue muy buena, sin ningún problema, con un laboratorio, digamos, con personal entrenado, los equipos correctos, una cabina que pasó la certificación sin problema. Pero nos hemos encontrado con otras provincias donde lamentablemente hemos tenido que ir 2 veces porque en el primer viaje no logramos encontrar un laboratorio donde hacer pie y dejar definido el diagnóstico del virus. Lo cual contesta un poco las 2 preguntas en esto. Digamos, por un lado creo que estamos mejor preparados porque hemos hecho un primer relevamiento del sistema de salud en cuanto a los laboratorios cabecera,
y de la mano de esto también los laboratorios han tomado más participación, se han involucrado más, pero es real que hay que trabajar y que es un tema. Uno a veces da la bioseguridad por hecha y uno asume que el profesional médico, bioquímico, enfermería, lo tiene incorporado continuamente y sin embargo es cuando viene esta pandemia o en el caso anterior del brote de hantavirus donde surgen todas las preguntas, todas las incertidumbres, un personal que se desborda por el miedo a estar en contacto, lo cual nubla su capacidad de evaluación y esto se basa todo en evaluación de riesgo. Y creo que a medida que van pasando esto va quedando más gente capacitada, más gente entrenada, pero creo que nos falta y esta pandemia lo está demostrando con el reequipamiento de cabinas, de equipos de real time, el tema de los elementos de protección personal, de hecho el tema de los hisopos también pasó a ser un punto significativo, lo cual demuestra que hay que seguir entrenando, digamos. No sería el momento ideal en el medio de la pandemia. Acá, por suerte, se empezó a trabajar, ni bien se veía venir que inexorablemente iba a llegar a Sudamérica, pero creo que fue una muy buena primera etapa, pero esto creo que nos obliga a seguir pensando en esta temática. Bien. Gracias. Yo simplemente tengo que ir a una reunión, así que les agradezco, Guillermo, a todo el equipo, Pablo, bueno, y por supuesto a los que están presentes, a Claudia, con lo que nos hace didáctica de situaciones tan complejas y tan difíciles. Y bueno, les agradezco enormemente y sigamos en contacto. Así que gracias. Gracias, Pascual, gracias. por haber participado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy interesantes los conceptos, doctor. Y en este momento, preguntarle al presidente del Círculo, Edgardo Varela, un poco la mirada de la institución en esta pandemia, con respecto a la postura de profesionales que ejercen en la parte privada respecto a esto de los testeos, a una parte importante del equipo de salud. ¿Cómo han sido estos requerimientos de los médicos hacia la institución? Bueno, hola, buen día. Gracias al Colegio de Médicos por esta iniciativa y por la invitación del día de hoy, y al excelente panel que nos está acompañando hoy. Sí, bueno, yo en este momento, para contarle a los amigos de Buenos Aires, represento a una institución de casi 900 médicos que trabajamos en el ámbito de la salud privada. Acá hay que diferenciar dos cosas. Primero, tener en cuenta un escenario en el cual exista circulación viral, que no es la nuestra en este caso, y el otro escenario en el cual hubiera esa situación. Entonces, mi pregunta estaría dirigida no solamente a ustedes de Buenos Aires, sino también a mis colegas de acá de Catamarca. En primer lugar, preguntarte, doctora Verónica, cuando mencionabas recién de que se está estudiando la posibilidad de testear a poblaciones determinadas, como bien dijiste, camioneros, creo que mencionaste geriátricos, personal de salud, que es la parte donde realmente nos interesa en este caso, y teniendo en cuenta también lo que hablaba la doctora Perandones, si por el momento, teniendo caso cero, si es factible hacer ese tipo de determinaciones a través de los métodos serológicos, que no lo sé si tiene disponible el Ministerio de Salud, y en este caso es preguntar si se puede apoyarse en esta estrategia con los laboratorios privados, teniendo en cuenta que precisamente nos puede ayudar muchísimo a hacer un estudio epidemiológico hacia atrás, por así decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta justamente que tenemos casos cero. Entonces decir,
a ver qué ha pasado en Catamarca de 12, 14 días para atrás en estos grupos, y por supuesto en un futuro, si cambiara la situación epidemiológica con casos positivos, obviamente ver si también se puede apoyar en los otros tipos. Pregunto esto porque quizás los laboratorios privados, y acá está el doctor Ocampo como representante, quizás ellos sí puedan adquirir, porque tengo entendido que son de costos mucho menores y pueden servir en este tipo de situaciones. Nosotros actualmente no estamos haciendo test serológicos. Sí tenemos pensado adquirirlos para hacer un estudio en la población que vino de viaje, en la población que fue repatriada. Nosotros de esa manera podríamos ver si la cuarentena que ellos cumplieron fue efectiva en el caso de tener resultados positivos. Principalmente nosotros estamos abocados al diagnóstico a través de la técnica de PCR. Estamos en este momento trabajando. Hoy precisamente tenemos una reunión para decidir cómo vamos a hacer con el tema de los camioneros, que nos preocupa mayormente, dado este último caso que tuvimos en la provincia vecina de un camionero que pasó por nuestra provincia y fue positivo. En base a esto, hoy tenemos la reunión para decidir cómo vamos a evaluar a este grupo. En lo que respecta a geriátricos y personal de salud, también los incluiríamos de la misma manera que lo vamos a hacer con los camioneros. La técnica que vamos a utilizar es el hisopado. También vamos a ver de hacer, si no, aspirados nasofaringios, y llegado el momento, si no contamos con hisopos, hacer una muestra de saliva. Básicamente eso es nuestra estrategia. No sé qué otra pregunta tenías. Bueno, no, la siguiente sería más también dirigida a los doctores Perandones y el doctor Alexis. Sí, por supuesto, repito, estamos con casos ceros, pero en el caso de que la situación epidemiológica cambiara, o como existe en las otras provincias, preguntarles, ustedes corríjanme, yo no sé si cuando hablaban recién de test rápidos, uno de ellos es el NeoKit, que está aprobado por CONICET, que es el que no sé en qué situación está, si están por distribuirlos o ya están distribuidos, que es estos test rápidos que son de bajo costo y con menor, digamos, complejidad en cuanto a las tomas de las muestras. Si eso se puede en un futuro, en una situación epidemiológica distinta, trabajar en paralelo los laboratorios públicos y privados. Y la última es, ¿cuáles son los estudios actuales sobre la gran pregunta sobre este virus? Ustedes que investigan justamente, ¿qué se sabe de la inmunidad? Porque ante aquellos pacientes recuperados, y que el mismo personal de salud se lo hace, no está bien claro qué tipo, si deja o no, qué tipo de inmunidad, por cuánto tiempo, o qué sabemos sobre este punto. Gracias. Bueno, primero te contesto en relación al NeoKit. Me resulta importante aclarar algunos puntos porque creo que hay algunos niveles de confusión con respecto a los alcances y limitaciones de este kit. Es un kit para detectar presencia o ausencia de genoma viral. Si bien es un test que tiene una performance más rápida que la PCR clásica, yo no sé si puedo definirlo dentro del rango de lo que es un test rápido. No. Porque requiere de un proceso de extracción de ácidos nucleicos antes de poder ser utilizado. Es decir, si vos tenés una muestra de saliva o una muestra tomada a partir de un hisopo nasofaringio o un aspirado como nos mencionaban que quizás empiecen a utilizar, o que a lo mejor ya
ya están utilizando, o un lavado bronquial alveolar o lo que fuera, vos tenés que tener un proceso de extracción de ácidos nucleicos. Existen una serie de variables, de diferentes estrategias para poder extraer los ácidos nucleicos a partir de una muestra. Las estrategias más clásicas por la disponibilidad comercial fueron las columnas de sílica, que son las que veníamos utilizando hasta hace poco tiempo y que las estamos utilizando también, porque son muy eficientes. O sea, la realidad es que las extracciones con columnas de sílica te dan una cantidad de ARN y una pureza del ARN extraído que hacen que sea muy bueno el resultado posterior. También se puede hacer la extracción con perlas magnéticas. Bueno, hay distintas metodologías, pero lo que me importa remarcar es que no es un test que vos puedas tomar un hisopado e inmediatamente usar el kit. Necesitas hacer la extracción de los ácidos nucleicos. Una vez hecha la extracción de los ácidos nucleicos, la diferencia con la PCR habitual es que esto es una tecnología que se llama de LAMP-PCR. LAMP es una variante, es un acrónimo de Loop Isothermal Mediated PCR. ¿Qué quiere decir esto? Que es una PCR que se hace a través de ciertos rulos o loops que se generan en la reacción, justamente ¿para qué? ¿Para qué se generan estos rulos de ADN? Estos rulos se generan para poder correr la reacción en una condición de temperatura estable, que puede ser entre 60 y 65 grados. A diferencia de las PCRs de tiempo real, que son equipamientos en los cuales existen distintos ciclos con distintos requerimientos de temperatura. Entonces esto el NeoKit le daría la posibilidad a un laboratorio que tenga capacidad de extraer ácidos nucleicos, que después pueda correr esa muestra extraída, no en un equipo de PCR habitual, sino en un baño termostatizado, que es más barato, o en un bloque térmico, que también son variantes relativamente más baratas. El resultado, la visualización del resultado se hace por un viraje colorimétrico, es decir, un cambio en el tubito donde vos ponés digamos, la serie de ingredientes que te provee el kit, y cambia y vira de un color azul a violeta de acuerdo a la presencia o ausencia del genoma viral. Entonces, estamos hablando de un test de genoma, pero que necesita un proceso de extracción que clásicamente demora aproximadamente una hora y un poquito más, y a la que se le suma el procesamiento posterior, que también estamos hablando de 1 hora o 1 hora 15. Entonces, yo no sé si podemos definirlo como un test rápido. La verdad que hay mucha controversia en el mundo de decir qué es rápido y qué no lo es. ¿Viste? Uno, la concepción que tiene del rápido es algo como lo que mencionaba Enrique, de poder hacerlo en una facility que no requiera bioseguridad y que pueda tener un resultado inmediato. Desde ese punto de vista, es difícil considerarlo rápido. Es más rápido que la PCR común y permite que alguien que no tiene un equipo de PCR de tiempo real, pero que tiene un laboratorio donde hay condiciones de bioseguridad, donde hay una microcentrífuga, donde hay un baño termostatizado, pueda llevar adelante este test. Pero no es un test sin requerimientos. Yo creo que quizás se generó una cierta confusión pensando en que todo lo que necesitabas estaba incluido en el packaging del test. Y creo, te lo comento porque he tenido muchas consultas similares. Si se puede utilizar, sí, yo creo que es una opción que va a facilitar que laboratorios que no tengan un equipamiento de PCR puedan adquirir o ya tener estas dos alternativas que son más económicas y realizarlo. Pero creo que, como siempre, esto no te va a liberar de la situación de tener una persona que tenga capacitación en técnicas de biología molecular, que tenga conocimiento de bioseguridad, y que tenga suficiente capacidad de interpretar el viraje colorimétrico y de decir si tiene dudas o no las tiene con respecto al resultado que obtiene.
Algo que... Perdón. Por eso estos son los test llamados de amplificación isotérmica, es por eso, porque no necesita amplia temperatura y porque pueden ser hechos por, digamos, en situaciones más caseras, si se me permite el término. Así sería. ¿Hola? Sí, como te dije, LAMP-PCR es el acrónimo de una PCR isotérmica, pero no sé si es casero el requerir bioseguridad de nivel 2, el tener una microcentrífuga y el tener... No, el término no era el correcto, pero sí. Baño termostatizado. Creo que no lo tenemos en la cocina de nuestras casas. Creo que sería importante que se le dé el valor que tiene en el sentido de hacerlo en manos de profesionales y en un ámbito que garantice la bioseguridad. Sí, perdón, cuando dije casero me refería a, digamos, de baja complejidad en los laboratorios, de baja complejidad, a eso me refería. Por eso quizás no era el término adecuado. No, pero está aclarado, está aclarado. Por el tema, a mí lo que más me angustia en eso es la bioseguridad, y lo tengo acá a Ale, que es especialista en esto, y él sabe. Ustedes saben que en las epidemias anteriores, mucho menores de magnitud, de SARS y MERS, la prolongación de la epidemia estuvo dada por la infección de personal de laboratorio. Entonces no es menor, viste, que nosotros estemos planificando un montón de estrategias de manejo social de la pandemia y después seamos laboratorios generadores de accidentes en nuestro personal de bioseguridad. Por eso nosotros enfáticamente ponemos en claro los requerimientos. No sé, Ale, si querés aclarar. Sí, de hecho, aún la pandemia en nuestro país ha afectado a varios equipos de salud. Digamos, esto igual es un evento internacional. La preocupación no es un problema solo de Argentina. La bioseguridad asociada a los equipos de salud ha sido un problema en esta pandemia en muchos lugares, pero acá desde el comienzo y las primeras muestras ya hubo equipos de salud enteros en laboratorios referentes provinciales que quedaron diezmados justamente por los eventos de contagio múltiples. Yo, para aclarar a los médicos, cuando nos referimos a bioseguridad, no nos referimos únicamente a los elementos de protección personal, sino también a algo muy fundamental, que es la cabina de bioseguridad, dado que estamos manejando muestras respiratorias. O sea que el laboratorio que no tenga una cabina de bioseguridad clase 2 no puede hacer este neotest. Ok. No, y me quedaba lo de inmunidad. ¿Qué estudios hay? ¿Qué investigaciones hay? Bueno, como yo te decía, hay mucho en curso. Y la realidad es que está, digamos, todavía... Por supuesto que las compañías que están vendiendo los test serológicos tienen profilings hechos de evolución de IgM e IgG en un cierto número de pacientes, pero todavía no tenemos realmente una información clara acerca de cuál es el comportamiento en términos de los niveles de inmunidad que se adquieren posinfección, cuánto dura, cuánto protege, cuánto persiste. La realidad es que hoy por hoy todavía eso está muy cuestionado. Sí, lo que se sabe es, como te digo, hay pacientes que no han desarrollado inmunoglobulina M, por ejemplo, ¿viste? Y son fenómenos raros, pero nosotros lo vimos en Hanta. Pacientes que tenían serologías completamente negativas, que tenían cargas virales altísimas y que en muchos casos tenían las peores evoluciones clínicas. O sea que yo creo que hoy todavía no necesitamos avanzar un poco más para tener más claro esta historia del comportamiento viral y, por supuesto, hacer la propia historia. Nosotros estamos también construyendo la propia historia en Argentina a partir de todos los estudios de cero prevalencia que se están haciendo y que creo que cada jurisdicción, en el término de sus posibilidades, tiene que tratar de hacer. Clarísimo, gracias. Una pregunta al equipo de la ANLIS. Se habló recién de un concepto que eran los excretores prolongados. Traducido este concepto,
a la clínica, ¿estos pacientes son pacientes asintomáticos o son pacientes que, además de la excreción prolongada, también tienen alguna manifestación clínica persistente? Bueno, a ver, la realidad es que yo lo que te puedo dar es una observación sesgada, porque la historia empieza con, se define un caso sospechoso porque tiene los criterios que lo hacen cumplir como caso sospechoso. A raíz de esa situación nos llega la muestra, a raíz de esa situación nosotros empezamos a hacer el monitoreo de las cargas virales y vemos que quizás el paciente resuelve el cuadro clínico con un compromiso respiratorio leve, y la realidad es que persiste la carga viral positiva, entonces ese es el paciente que nosotros le decimos como un excretor prolongado. Pero en el caso de algunos niños, como te comenté, las cargas virales son altas en pacientes que están clínicamente completamente asintomáticos. Se supone, por supuesto, como en esta patología todavía mucho es especulación, es que esta protección o este cierto nivel de protección en los niños estaría dado por el nivel de escasa maduración del sistema inmunológico. Parecería que la mayor maduración del sistema inmunológico, lejos de ser un mecanismo protectivo, determina que esta tormenta de citoquinas que se ven en algunos pacientes que tienen evolución con mayor propensión a la muerte, es el propio sistema inmunológico el que estaría desencadenando el fenómeno de letalidad. Entonces los niños, al tener esta menor maduración de su sistema inmunológico, tendrían un mecanismo protectivo frente a la infección por COVID. Permítame trasladarle otra pregunta. Las hipótesis y lo que tendremos que aprender si terminamos con un caso cero van a ir desde lo epidemiológico hasta lo inmunológico para, si esta historia, vuelvo a repetir, termina con 0 casos en Catamarca. Y en ese sentido, y porque aprendimos mucho en dengue, el concepto de inmunidad cruzada, que en el dengue es totalmente nocivo. Nosotros tuvimos una epidemia muy grande de dengue a serotipo 1, con más de 10.000 casos confirmados, y sabemos que la cero prevalencia de estos anticuerpos neutralizantes contra dengue 1 sería potencialmente grave si circulase en Catamarca otro serotipo. Trasladando este concepto de inmunidad cruzada que fuimos aprendiendo con dengue a coronavirus, ¿qué papel tiene la inmunidad cruzada con anticuerpos presentes para coronavirus, no SARS? ¿Qué papel tendrían si es que lo tienen? ¿Y qué papel podría jugar, además de la inmunidad humoral, la inmunidad celular a través de los linfocitos TCD4, TCD8, o lo que muchas veces también a los fines de clarificar, porque no solamente nos está viendo una audiencia médica, sino la comunidad general, la inmunidad cruzada que podría tener la vacunación universal con BCG que hay en nuestro país, todo tratando de explicar factores o buscar factores protectivos que pudiesen haber hecho que en Catamarca no tengamos casos. La realidad es que no tengo respuesta para esa pregunta. Tomo tu comentario como el comentario para pensar o para llevarse como un mensaje para pensar en el hogar. Nadie tiene las respuestas. La realidad es que nosotros estamos trabajando en algunas estrategias de laboratorio muy especiales, con alguna técnica muy especial, para hacer una categorización de las distintas etapas de la evolución clínica y viral, para poder definir un poco esto de qué rol juega la inmunidad, qué rol juega la replicación viral, qué rol juega la patología pulmonar, qué rol juega la etapa inflamatoria de la enfermedad y qué rol juega la etapa de inmunosupresión que se ve al final de la enfermedad. Ahora, todo eso son estudios que nosotros estamos desarrollando, que tenemos en curso y que la verdad que no tenemos todavía conclusiones para darles. Estamos pensando, o sea, los estamos trabajando con todas las herramientas, con la secuenciación genómica, con la espectrometría de masa, con la evaluación de genoma, como para poder brindar
al cierre de todo esto poder tener la mayor información posible para todas esas preguntas, pero al día de hoy la verdad que no las tenemos. Y el tema de BCG también es controversial, porque hay algunos estudios que plantean un posible rol protectivo y hay otros que plantean que simplemente es un sesgo de asociación por categoría. Hay papers que hablan de eso. Entonces, la realidad es que creo que nos encantaría estar llenos de certezas, pero todavía tenemos un cierto nivel de incertidumbre desde lo científico. Yo, para aportar un poquito en cuanto a tu pregunta, yo creo que en Catamarca tuvo que ver mucho la medicina preventiva que hubo respecto a todas las decisiones sanitarias que se tomaron inicialmente. Comentarte que hubo un caso positivo de una catamarqueña, pero que estuvo en Buenos Aires, cuando ella volvía de regreso de su viaje de Europa. Por lo tanto, yo creo que una de las estrategias fundamentales acá en nuestra provincia fue el control estricto que hubo de todas esas personas que ingresaron y que respetaron su cuarentena, sobre todo de aquellos que venían del exterior o de ciudades con circulación activa del virus. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que se valoran todas las medidas de estrategias sanitarias y de medicina preventiva y que precozmente se han tomado acá en la provincia, y por eso es motivo de preocupación de parte nuestra como representante de los médicos. Y bueno, Enrique, hoy que está en nombre del Colegio de Bioquímicos, es que esas medidas se sigan manteniendo y ampliando, porque también es cierto que a más de 60 días de la pandemia, en una etapa inicial uno se preguntaba, acá en Catamarca puntualmente, si es que realmente era un cero verdadero o podría haber un pool en la población de personas infectadas no identificadas. Eso era una hipótesis que también al principio de la epidemia sosteníamos en Catamarca. Pero también es cierto que pasado el tiempo es difícil, y eso también traslado nuestra mirada al equipo de la Liz Malbrán, que se siga sosteniendo una circulación indetectada en Catamarca sin que se traslade a grupos de riesgo, a grupos frágiles, a pacientes inmunocomprometidos, oncológicos. Nuestros indicadores en terapia intensiva no se han saturado por encima de las medias respiratorias agudas y graves en las terapias intensivas, fueron hisopados y fueron negativos. Es decir, que ya es cero, porque si no, es muy difícil que el virus haya circulado, vuelvo a insistir, sin transmitirse a grupos de riesgo, o que haya tenido una circulación y que se haya terminado extinguiendo quizás por las mismas medidas. Pero ya hace mucho tiempo y la verdad es que el virus no se detecta ni se transmite. Así que coincido, doctora, en que por supuesto las medidas han tenido un gran peso en esta situación que estamos viviendo. Totalmente, Guillermo, si me permitís, yo creo que también vamos a determinar eso, lo que ustedes están hablando es con el dosaje de los anticuerpos, que eso nos va a servir realmente bastante para saber si hubo circulación, si fueron asintomáticos, y seguramente yo creo que también, como dice Verónica, las medidas preventivas que tomó el gobierno, tanto el uso del barbijo, yo creo que eso nos ayudó bastante a que no se vayan si en un caso que llega a haber y que determinemos que sí hay circulación, se haya detenido en el resto de la población. Pero el dosaje de anticuerpos en esta etapa de nuestra provincia yo creo que es fundamental en nuestro caso. Bueno, muy bien. Creo que en honor al tiempo, Mauricio, no sé si tenés algo más para aportar, el resto del panel. Yo creo que... Mauricio. Bueno, una última pregunta, tal vez teniendo en cuenta esto de los testeos y sabemos un poco de la dificultad o de las miradas diferentes a otros países que hemos tenido, y llevándolo esto al hipotético caso de que la decisión hubiera sido de testear a más población, sabemos que es una opinión controvertida entre los infectólogos mismos,
pero esto de que el periodo ideal sería el tercer al séptimo día y de que la negativización de la PCR es cerca del día 14. Por ahí se ha escuchado de que algunos pacientes, tanto ambulatorios como internados, podrían ser sujetos a un segundo testeo en caso de que el primero sea positivo. ¿En qué fecha o día del contagio sería ideal para hacer este segundo testeo o a lo mejor un tercero? Doctora Claudia, doctora Alexis, con su experiencia. ¿Nos podés repetir porque se nos entrecortó todo? Tratando de... Sí, no, yendo breve así al hipotético caso de que tendríamos que podríamos usar más testeos y en la opinión de algunos infectólogos de que podía ser en un mismo paciente un segundo o tercer testeo, al momento del alta o al momento de la evolución, y teniendo en cuenta esto que usted decía recién, de que el excretor prolongado nos llevaría a tomar conductas en cuanto a prolongar un aislamiento. ¿Hay alguna fecha dentro del contagio que sea ideal para un segundo o tercer testeo? ¿O vale la pena eso? Bueno, el tema es que yo te puedo dar la experiencia en casos positivos. La realidad, a ver, estoy hablando de monitoreo de genoma viral y carga viral en casos positivos. Entonces, en ese caso, la realidad es que uno siempre tiene el hisopado que motivó el resultado inicial, que a veces es muy cercano al inicio de síntomas y a veces puede ser el día 2 o día 3 de ese inicio. Y en general, si es posible, o sea, si ustedes al tener pocos casos positivos tienen la posibilidad de hacer un monitoreo más estricto o más longitudinal de la evolución de la PCR de esos pacientes, creo que sería muy, muy valioso, porque más allá de que no hagan la carga viral, en el estudio de PCR de tiempo viral clásico, nosotros tenemos un marcador que es el CT. El CT te dice indirectamente cuál es la magnitud de la carga del paciente, cuántas copias de genoma viral tiene. Entonces, yo creo que es diferente plantearse cuántas veces estudia un paciente en el ciclo de su enfermedad cuando tengo un gran número de individuos para testear, que cuando el número es exiguo, y si es un número muy pequeño, yo puedo hacer un monitoreo mucho más detallado y específico de la evolución de los CTs o de la carga viral de ese paciente. Si no tuvieras esa consideración, yo creo que tenés que hacer un hisopado de inicio y por supuesto un hisopado en el día 14, y si el hisopado es negativo, tenés que tener un intervalo de 24 horas y después repetirlo, y con 2 hisopados negativos con un intervalo de 24 horas, se considera que el curso de la infección está culminado. Hay individuos que, como te dije, son excretores prolongados y siguen dando PCR positivas que uno repite a partir del día 14 sistemáticamente para ver cuándo se negativizan. La realidad es que eso no nos pasa con todos los pacientes, pero pasa con algunos y es un fenómeno también interesante. Pero vuelvo a decirte, si ustedes no tienen casos y eventualmente en algún momento puede aparecer algún caso, pero tienen esa disponibilidad de estar más tranquilos en cuanto al número de testeos a implementar, pueden hacer este seguimiento más pormenorizado que hacemos nosotros, que es el día 1, que es en el que confirmamos el diagnóstico, el día 14, la posterioridad el día 16, y después si el paciente sigue siendo positivo para PCR, monitorearlo. Muy bien. Sí, muy claro. ¿Me permite una pregunta, Mauricio? Ese porque
estábamos testeando un poco antes del periodo máximo de carga viral. Mauricio, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Quería hacer una pregunta a la doctora. Doctora, ustedes que ya tienen una vasta experiencia en la realización de la RT-PCR, quisiera saber si ustedes han sacado un porcentaje de falsos negativos, ya sea por problemas en el pipeteo o en la mala interpretación de la curva. Bueno, la realidad es que la proporción de falsos negativos nosotros la hemos evaluado con respecto a distintos test de laboratorio. A nosotros nos han traído para valorar más de 15 test de PCR de tiempo real. Y entonces nosotros hemos, por eso te digo, el porcentaje de falsos negativos es muy variable de acuerdo al test que estés utilizando. En nuestra expertise, el protocolo más eficiente y con el menor número de falsos negativos es el protocolo Charité de Berlín, que es el protocolo, digamos, que se está utilizando, y que algunas empresas utilizan la base de los blancos moleculares de ese protocolo para la construcción de sus kits. Entonces, en general, en esos casos, el porcentaje de falsos negativos es bastante exiguo y aceptable. Puede estar en un 2, un 3%, pero hemos tenido kits comerciales que tienen 7, 8, 10% de falsos negativos. Entonces, para nosotros, si bien no es una performance absolutamente mala, teniendo una estrategia que nos brinda valores predictivos negativos mucho más elevados, preferimos utilizar esa. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y en honor al tiempo estaríamos finalizando ya esta reunión. Ha sido muy productiva e interesante. Así que doctora Claudia, doctora Alexis, doctora Verónica, Enrique y Edgardo, en nombre del Colegio Médico les agradecemos la participación. Que tengan un buen día. No, Muchas gracias a ustedes. Buen día. muchas gracias a Gracias. ustedes y estamos en contacto para lo que necesiten. Bien, gracias.